Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer, el gobierno dominicano, las autoridades de salud del gobierno, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, en fin, todo el equipo de salud del Estado Dominicano y del gobierno del presidente Danilo Medina, pues por fin arribaron a un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, las autoridades recién electas de ese Colegio Médico Dominicano. Todos sabemos que las pasadas autoridades de ese colegio médico pues estaban dedicadas a la huelga, estaban dedicadas a llevar el desasosiego a las instituciones públicas de salud, es decir, a impedirles a los pobres que llegaran, porque quienes van a los hospitales públicos son precisamente los dominicanos y las dominicanas que tienen menos posibilidades de conseguir una atención, de pagar lo que eso cuesta en cualquier centro privado. Pues las antiguas autoridades, las pasadas autoridades, pues se habían dedicado a esto y el gobierno los dejó que se dedicaran a eso, a la huelga, que se dedicaran a cobrar sin trabajar, porque cuando usted va a una huelga y no renuncia al sueldo que va a cobrar al final de mes, pues entonces es obvio que usted da para cualquier cosa. Hay que decirlo así, sí, porque si usted va a la huelga, usted debía decir, yo voy a la huelga, pero no voy a cobrar. Eso es lo que usted debe hacer. Y así la huelga tiene un sentido ético, moral, respetable, porque usted está renunciando al cobro, ¿verdad? Pero no, aquí nos vamos a la huelga, pero cobramos a fin de mes. Y bueno, usted dirá, pero mal el gobierno que le paga, sí, pero peor sería quizás la solución también. El problema no está ni en el Estado o en el gobierno que le pague. El problema está en quienes son capaces de aprovechar la situación de autoridad en que están en la sociedad, de aprovechar su condición de organización, en este caso como el caso del colegio médico, que no es sindicato, que es un colegio, que son dos cosas muy diferentes y que tienen un régimen legal también muy diferente. Muy diferente. Lo más probable es que un sindicato, un trabajador cuando se va a la huelga, pues no cobre. Eso le va a ocurrir, no va a cobrar probablemente. Ahora bien, los médicos de aquí se dieron el lujo de irse a la huelga, un grupo de ellos, y de hacer todo lo que vimos que hicieron, pero entonces con el impedimento ético, moral, corrupto, de que me voy a la huelga, pero hay que pagarme, pero voy a cobrar. Pero bien, lo importante es que se ha llegado a un acuerdo entre el Estado, el gobierno dominicano, nuestras autoridades de salud y el Colegio Médico Dominicano, con la nueva directiva que ha venido en una actitud totalmente diferente a la anterior, que ha aceptado sentarse al diálogo y ojalá que también acepte ahora, respete los acuerdos a que se llegó en estas conversaciones que ya van a tener algunas 2 semanas, van a tener esos encuentros. Compartamos esta información sobre ese acuerdo a que han arribado las autoridades de salud dominicanas y el colegio y las autoridades del Colegio Médico Dominicano, que desde luego beneficia con un 15% de aumento salarial a unos 400 médicos que no habían sido tomados en cuenta en las decisiones anteriores, es decir, en el aumento de sueldo que se había hecho anteriormente. Ellos exigieron que se incluyera a este
grupo de médicos y bueno, el gobierno ha aceptado y ese es uno de los acuerdos a que se ha llegado. Dejemos que sean los propios funcionarios de salud y el Colegio Médico Dominicano quienes nos expliquen eso en este reportaje preparado por nuestro departamento de prensa. Adelante, señor director, si lo tenemos a disposición. El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, durante una reunión acordaron aplicar el 25% del aumento salarial a todos los médicos que no les habían aplicado de forma completa, que suman alrededor de 400 médicos, lo que pone fin definitivo al conflicto entre ambas partes. Se aplicará por igual a esas partes de médicos que no se le completó producto de que tenían un salario un poquito por encima del que tenía el Servicio Nacional de Salud, pues ahora se le va a completar. Eso trae como consecuencia también de que producto de esa nivelación había una franja de médicos que se le habían incrementado en un 28 o 29% su salario. Como consecuencia de esto, pues entonces todos tendrán el 25% de incremento salarial. El aumento salarial pendiente ya fue superado, fue acordado, se va a hacer la revisión de todo el personal que no se le había hecho la aplicación del aumento del 15%, se va a hacer una revisión completa de la aplicación de los incentivos por distancia, por antigüedad, por las guardias presenciales, en fin, todo lo que tiene que ver con los incentivos de desempeño, de fronterizo y a distancia no fronteriza, pero de difícil acceso. Esto es parte del desarrollo del programa acordado y en los próximos días volveremos a vernos para darle continuidad a los puntos pendientes del acuerdo. En el encuentro con los titulares del Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico, se determinó además modificar el acuerdo firmado en noviembre del 2016 con el gobierno para eliminar el artículo 5 que establecía la nivelación de los salarios, cuya interpretación fue lo que generó el conflicto. Hay un componente y que ustedes conocen que era el que tenía una parte de interpretación y era el tema de la nivelación salarial y esas cosas. Es decir, nosotros hemos optado por, pues, dentro de la política salarial que se había propuesto el Servicio Nacional de Salud y el gobierno, pues estaba el tema de nivelación salarial a todos los niveles. Bueno, a raíz de este tema y que lo que nosotros queremos es armonizar para avanzar en todo el proceso de transformación y reorganización del sistema de salud, pues hemos convenido, pues, el tema de la nivelación, pues dejarlo a un lado y entonces pues se aplicará por igual a esas partes de médicos. Una ruta hacia el avance, el reordenamiento de la situación sanitaria, de los recursos humanos y de la atención, que finalmente es el objetivo de las partes y de todos, que es la población la que reclama mejor atención y es un compromiso de todos. Por otro lado, también acordaron revisar el expediente que generó la cancelación la pasada semana de la doctora Yocasta Lara Hernández en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que de acuerdo a la directora del centro, la doctora Nolvis Naut, se debió a denuncias de malos tratos hacia los pacientes, pero la medida había sido rechazada por el Colegio Médico. Bien. Ahí de paso se coló la denuncia de la cancelación de una doctora que había sido pues acusada de malos tratos. También vamos a tener esa aquí y tenemos que bregar con estas cosas. No sabemos por cuánto tiempo, porque tampoco se le puede llamar la atención o se puede cancelar a alguien que ha faltado, porque entenderían los sindicalistas del Colegio Médico Dominicano que no, que a ellos no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso es una barbaridad, pero bueno, son de las cosas con las que habrá que bregar. Por lo menos hay un acuerdo, y eso es importante. Un acuerdo entre
el Colegio Médico Dominicano y las autoridades de salud de la República Dominicana, y ojalá que ya no haya que paralizar de nuevo los servicios de salud a los hospitales públicos o en los hospitales públicos. Segundo tema importante, muy importante, tiene que ver con los dos últimos asentamientos, o mejor dicho, los dos últimos actos de entrega de títulos de propiedad a parceleros y a ciudadanos en sentido general, tanto de la reforma agraria, del Instituto Agrario Dominicano, como del CEA, etcétera, que ha estado llevando a cabo el gobierno del presidente Danilo Medina. Dos han sido las entregas más recientes. La última, antier, sí, fue la entrega en los asentamientos de Aciba y Bao. 1.500 y tantos dominicanos y dominicanas recibieron títulos de propiedad de las parcelas en las que estaban viviendo, en las que estaban trabajando desde ya hacía décadas. En ellas habían nacido, se habían criado, se habían casado, tenían hijos, nietos algunos, y sin embargo lo único que tenían quizás era una carta del Instituto Agrario Dominicano o una carta del CEA o algo, o sencillamente no tenían nada alguno también, porque en lo que el hacha va y viene, en décadas, años, los papeles se ajan, los papeles se pudren, los papeles se dañan, los papeles se pierden, y así alguna gente llegó a perder incluso la carta constancia que se les había entregado. Este es, creo que, el último de los actos de entrega de títulos que se había hecho, que el de hace 2 días. Lo importante de este tema es que a este momento el Estado, el gobierno, el presidente Danilo Medina, en estos 5 años que tiene ahí, ya se han entregado unos 40.000 títulos, 40.000 títulos de propiedad. Estas personas han sido tituladas, pudiéramos usar el verbo de esa manera. Se les ha entregado su título de propiedad y por lo tanto estamos hablando de un récord. Es histórico porque en toda la historia del Instituto Agrario Dominicano, que fue creado en el 1963, si mal no recuerdo, 62, gracias Sergio, 1962, durante el gobierno del profesor Juan Bosch, claro, creado el Instituto Agrario Dominicano precisamente con ese propósito, porque el profesor Juan Bosch lo creó con ese propósito, que era el propósito de llevar a cabo el proceso de reforma agraria que se estaba organizando y que estaba organizando el gobierno del profesor Bosch en ese momento. Era un proceso que se estaba llevando a cabo incluso a lo largo y ancho de América Latina, donde había grandes movimientos campesinos precisamente exigiendo el reparto de la tierra, exigiendo su participación en la propiedad de la tierra y sobre todo exigiendo la formalización de esa participación. ¿Por qué? Porque tanto en Brasil como en otros tantos sitios de América del Sur y de América Central y del Caribe, a los campesinos lo que se hacía es que se les despojaba de su tierra, porque el despojo comenzó con la llegada de los españoles, desde luego, pero el despojo que fue primero contra los indios se mantuvo durante todo el tiempo, y el despojo al campesino fue también uno de los métodos con que las dictaduras enriquecían a sus familiares, enriquecían a sus amigos. Las dictaduras, Trujillo quitó mucha tierra aquí en este país, por ejemplo, pero no fue Trujillo nada más, lo hicieron todos los dictadores de América Latina. Y desde luego detrás de los dictadores estaban las oligarquías agrarias, que estaban también detrás de esos dictadores, despojando de sus tierras
a los campesinos, comprándosela por cheles, y si no se la compraban por cheles, sencillamente los echaban. Y un campesino y su familia podían aparecer muertos y se le quemaba la casa y punto. Eso era lo que estaba ocurriendo en los años 60, siguió ocurriendo en los 70 y todavía en los 80 seguía ocurriendo eso en América del Sur y en algunos lugares y en América Central también, porque esa era la función de todas esas dictaduras, continuar el despojo contra los campesinos. Bien, fruto del proceso de reforma agraria, una gran cantidad de campesinos, una reforma agraria que fue después continuada con efectos demagógicos por Balaguer y por algunos más, pero también con efectos muy limitados, porque el propósito que tenía el profesor Juan Bosch en aquel momento, cuando se crea el Instituto Agrario Dominicano, era llevar a cabo una reforma agraria real, donde el campesino no solamente tuviera la tierra, sino que tuviera todo lo que necesitaba para producir e inmediatamente se incorporara a la producción. Había todo un programa a desarrollar con todos esos campesinos. Óigame, golpe de Estado en 1963 y ahí se detuvo todo. Prácticamente la reforma agraria se detuvo y lo que vino fue, bueno, lo que todos conocemos con Balaguer y quienes le sucedieron después, que hicieron algunos actos que otros de entrega de títulos, pero no de título. Entregaban la tierra con algún papel, pero toda esa gente estaba sin su título. 50 años sin un título, 50 años viviendo ahí, morando ahí, trabajando ahí, asentados ahí por el profesor Juan Bosch, pero no tenían un título. No tenían un título histórico. Esto, en estos 5 años, el presidente Danilo Medina ya ha llegado casi a los 40.000 títulos entregados a todos estos parceleros y parceleras, porque son hombres y mujeres. Hay mujeres ahí que producen y que trabajan como cualquier hombre y ahí es donde se demuestra precisamente la igualdad de los géneros, en ese trabajazo que hacen muchas mujeres que han quedado viudas, etcétera, y que han criado a sus hijos en esa parcela, sin un título, sin respaldo, pero por suerte ahí siempre. Y a eso vino el presidente Danilo Medina, porque una de sus promesas allá en el año 2012 fue la de llevar a cabo la entrega de títulos a por lo menos 150.000 parceleros. De manera que eso es un récord, es un récord histórico. Precisamente, ¿Tú quieres hablar de eso? Quiero hablar precisamente de ese tema. Adelante. Si hay un tema que para mí es interesante, es el tema de la reforma agraria, por el interés social que tiene la tenencia de la tierra. Históricamente nosotros hemos tenido problemas con la tenencia de la tierra. Esos problemas han estado tanto vinculados a las oligarquías nacionales como a intereses foráneos. Hay una obra de Francisco Moscoso Puello llamado Cañas y Bueyes, que narra el despojo que hubo en la parte fundamentalmente este del país, de la tierra que tenían los campesinos. Eso que se narra en Cañas y Bueyes, en cierta medida también lo narra Ramón Marrero Aristi en la obra Over, cuando narra ya que cómo se vivían los ingenios y cómo ese despojo que se había producido de los campesinos de la tierra, tenía a los campesinos esclavos prácticamente de esos ingenios azucareros que ni siquiera le pagaban con dinero, sino con una especie de vales que solamente podían cambiar en los almacenes de esos ingenios y que para colmo tenían sobreprecios. El poeta nacional don Pedro Mir decía que este era un país donde un campesino muere y muere descalzo, donde la tierra no alcanza para su bronca muerte. Esa expresión que dice don Pedro Mir, de que la tierra aquí no alcanza para la bronca muerte de un campesino con tanta tierra, es lo que lleva al profesor Juan Bosch a hacer una reforma agraria integral. Como usted precisamente señalaba, aquí habían asentamientos agrarios antes
de 1962 cuando se crea el Instituto Agrario. De hecho, en el gobierno de Ramón Cáceres, de Moncáceres, hubo asentamientos que se produjeron, pero el profesor Juan Bosch quería crear asentamientos con esa tierra que había dejado la familia Trujillo y consolidar la capacidad productiva de los campesinos. Que se escuche bien, lo que el profesor Juan Bosch en principio iba a repartir era esa tierra que Trujillo había acumulado y había expropiado, pero la oligarquía quería heredar a Trujillo. La oligarquía, sin ser Trujillo, quería repartir esa tierra. Y hubo un golpe de Estado porque esa reforma agraria que hacía el profesor Juan Bosch metía miedo. Entonces, los reclamos de la tierra aquí no cesaron después de eso. Y el doctor Balaguer se vio obligado en el 72 a hacer una reforma agraria, pero esa reforma agraria se limitó a entregar tierras, pero no a fortalecer las capacidades productivas. Entonces yo quisiera resaltar el vínculo que hay entre las visitas sorpresas que van aumentando las capacidades productivas de los productores que ya están ahí, y este proceso de titulación en donde se entrega, no como se hacía anteriormente en el IAD, que se daba un papel que no tenía ningún tipo de valor, sino que se entrega un título definitivo, ya deslindado, que permite que la persona que lo tenga sea sujeto de crédito. Un campesino al que se le están aumentando las capacidades productivas y a que se le da un título que lo hace sujeto de crédito, ciertamente tiene un pedazo de oro, como yo vi el otro día un campesino expresándose, porque para él eso representa la dignidad y la capacidad de proteger a su familia ante cualquier intento de despojo de otra persona. Entonces no se trata solamente, vuelvo y repito, de que se le entregó un papel que tiene el aval de una institución del Estado, que era lo que se hacía, sino de que en este sistema registral que tenemos, que es lo que garantiza realmente la propiedad, se ha llevado a cabo un proceso entre la Comisión de Titulación y el IAD, donde se ha deslindado, se ha medido y se ha ubicado esa parcela, y se ha hecho un proceso para dotarlo de todas las garantías frente a quien venga. Entonces yo creo que este proceso que se está haciendo es una reivindicación de esa reforma agraria que comenzó el profesor Juan Bosch. En ese sentido yo quería, básicamente ese era el tema principal que tenía preparado. Lo es, y es el cumplimiento además de un propósito del que el presidente Danilo Medina empezó a hablar en el 2012, en el 2012 retomó su agenda, retomó sus temas de gobierno, y a partir de agosto del 2012 empezó a aplicar este plan de titulación, que como tú dices, Sergio, y tú eres abogado, tú sabes de qué estás hablando, cuando hablas de la importancia de tener un título de propiedad en la mano. Claro, no un papel, No un papel. No una carta constancia, ni unos títulos provisionales nada. Que se dieron cuando el IAD, en el periodo 2000-2004, se dieron unos papeles que no tenían la validez en nuestro sistema registral. Yo vi algunos de esos papeles, ciertamente, ninguna validez, sí, a tal punto que algunos de esos papeles fueron, ¿cómo diríamos? Anulados, porque chocaban con una propiedad ya registrada. Exacto. O sea, nosotros tenemos un sistema registral que de hecho impusieron los norteamericanos aquí, que es el sistema Torrent. Ese sistema sufrió ciertas modificaciones con la ley que se hizo en el año 2005 y esas modificaciones básicamente tienen un procedimiento un poquito riguroso que para un campesino no es fácil llevarlo a cabo porque es un proceso muy técnico, con unos gastos extraordinarios. Tiene que buscar un agrimensor, tiene que llevar esa decisión del agrimensor a un tribunal, y todo eso significa un costo para un campesino que va más allá del costo económico, porque hay un costo técnico que el campesino no está dispuesto a asumir y una desconfianza en los abogados que históricamente han servido para despojar al campesino de su tierra. Entonces esta vuelta al campo, donde se le está llevando dignidad al campo, donde se le está dotando de, a pesar de todos los problemas que pueden haber, se le está diciendo al campesino, mira, tú tienes... te vamos a reconocer la tierra, te vamos a apoyar en este proceso para que esta tierra por primera vez sea tuya y te vamos a dotar de elementos que te permitan
aumentar tu capacidad de producción. Así es. Un tema, por lo tanto, fundamental. Repito, ningún gobierno en la República Dominicana del 63 para acá, estamos hablando de 54 años, había 54, ¿no? Estamos hablando, sí, 54 años. Había llevado a cabo un proceso de titulación tan serio, tan comprometido, con todas y esas además características técnicas. Tan exitoso, porque hay que decir, además, que aparte de la cantidad de títulos que ya han sido entregados, este año 2018 serán entregados, por lo menos se calcula que unos 15.000 títulos más. O sea que 15.000 dominicanos y dominicanas podrán recibir su título de propiedad este año también, porque la meta es llegar a 150.000 títulos de propiedad. Sin que a ninguno de estas personas les cueste un centavo. Ninguno ha tenido que pagar ni los agrimensores, ni el proceso de preparación del expediente para llevarlo al tribunal, ni nada. Eso lo ha hecho la comisión permanente, la comisión presidencial de titulación de terrenos del Estado que dirige el abogado José Dantes Díaz, que ha estado aquí también explicándonos sobre estos temas. Eso lo ha hecho el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina, sin que a nadie le cueste un solo centavo. Más de 40.000 dominicanos y dominicanas que han recibido sus títulos de propiedad. Y dice la ADP, dice la Asociación Dominicana de Profesores, que no es legal designar mediante concursos a los directores distritales y regionales de educación. Y usted, que es abogado, podría decirme qué tiene esto. Es verdad, sí, porque lo más legal que puede haber en la bolita del mundo, como dice la gente, lo más legal que puede haber es que usted convoque a un concurso para que todo el mundo participe en ese concurso en igualdad de condiciones, para que todo el mundo vaya a hacer objeto. Lo que pasa ¿verdad? es que ellos quieren que no sea legal, pero no hay nada más legítimo, que eso yo creo que es la palabra que más miedo se le tiene. No hay nada más legítimo que un concurso, en donde el acceso a la función pública, y en este caso una función de dirección de un distrito escolar, se haga mediante la evaluación de los méritos, y donde diversos profesores compitan y en función de sus destrezas y cualidades se escoja cuál es la persona más idónea para ese puesto. Y eso da miedo, porque eso acaba el contubernio. Y fíjese que yo he sido reiterativo en varias intervenciones con la palabra miedo, porque la única objeción que se le puede poner a que se escoja mediante concurso público, en donde se evalúen calidades y destrezas a una persona para el ejercicio de cualquier función, la única explicación de eso es miedo. Miedo a que se pierdan los privilegios, miedo a que se pierda la influencia. Históricamente la ADP ha servido también para impulsar favoritismos. Es verdad que ha sido un importante gremio que ha apoyado a los maestros, pero también en algunas ocasiones ese gremio ha apoyado favoritismos y no ha velado estrictamente por el bienestar de los maestros. Entonces, el hecho de que por primera vez se esté democratizando el acceso a esa función, de cara al futuro va a generar que los mejores talentos estén ahí, al margen de cualquier influencia y de cualquier empuje que le pueda dar, sea quien sea. Es parte de un proceso de descentralización que la gestión del ministro Navarro, hay que decirlo, bajo el mandato del presidente Danilo Medina, ha ido impulsando en todo el sistema educativo. O sea, es un criterio de revolución educativa en donde ya no solamente se está hablando de un aumento del presupuesto que tiene la educación, sino de una cualificación no solamente de los estudiantes, sino de las personas que van a dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tú trajiste la palabra que es legítimo. No solo es legal, no, es legítimo.
porque tiene que ver también con los derechos de todos los que se sienten y pueden demostrar que son especialistas del área. Hasta ahora la realidad es, como tú lo has dicho, Sergio, que la designación de un director distrital o municipal de educación se hacía por la voluntad del ministro, de dedo o mediante la selección o el sometimiento de ternas de 1, de 2, de 3, terna es de 3, pero bueno, podían someterse más. Ahora bien, al final, después que usted sometía la terna, quien iba era el que decidía, el ministro, claro, no o el que decidía quien decidiera, sencillamente. No había ningún criterio claro sobre cómo se iba a escoger. El criterio era la decisión de una autoridad superior, y punto. El resultado es que el sistema educativo dominicano, por lo tanto, se iba llenando y se fue llenando de no los mejores técnicos, sino que todo aquello obedecía a usualmente criterios de amiguismo, de favoritismo, criterios políticos, etcétera, que no tienen nada que ver con la formación que debe tener un profesional como un director de un centro, un director regional, un director distrital de educación. Señores, es educación de lo que estamos hablando, no es de política, no estamos hablando de nada, es de educación. Es de una de las funciones más importantes que puede haber en cualquier país del mundo, y por lo tanto, los profesionales que van a esos puestos tienen que ser los mejores también, de la bolita del mundo, claro, los más capacitados, los que más se fajaron a estudiar, a aprender y a especializarse en una de las profesiones más interesantes y al mismo tiempo más comprometidas que puede desarrollar y que puede tener un ser humano. Así que es hasta absurdo la discusión. Qué es lo que va a pasar. Es hasta absurda, profesor, la discusión de que un gremio que agrupa profesores, sí, en vez de abogar porque esto se siga expandiendo, ataque la iniciativa. Para mí es una discusión absurda, porque ¿qué más puede querer un gremio? ¿Qué más puede querer un gremio democrático que las elecciones para cargo público, o sea, la designación para un cargo público, pase por un concurso? Sean transparentes. Sí, un proceso de descentralización. Posible, claro que sí, y democrática, como tú has dicho. Y donde pierde poder el ministro para dárselo a la competencia. O sea, es una cesión de poder y de democratización de las decisiones, de deliberación de las decisiones. Así es, el ministro ha pasado, como tú lo has dicho, a un equipo evaluador, a la misma ADP que participa también, porque la ADP está dentro de los que participan. Y puede objetar, si el concurso lo pueden objetar. Lo puede objetar. Entonces usted no entiende, ¿verdad?, estas declaraciones que obedecen a sectores que están ahí adentro de esa Asociación Dominicana de Profesores y que por lo visto no entienden qué es lo que está pasando en el país, qué es la revolución educativa que ha desatado el presidente Danilo Medina, que va mucho más allá de las 8 horas de clase, que va mucho más allá de entregarle todos los útiles escolares que necesiten los niños, los estudiantes, que va mucho más allá de el desayuno, la comida y la merienda. De las aulas. Y de las 20.000 nuevas escuelas que ya se han construido. Debemos al final de este periodo terminar en 28, 30.000 nuevas aulas ya terminadas en los 2 periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, que va mucho más allá de todo eso. Para de los uniformes. Todos los útiles escolares, incluyendo los uniformes, el calzado, la atención médica que se les está dando a los niños también en las escuelas, a problemas de audición, a problemas de boca, a problemas de visión, etcétera. Va mucho más allá para entrar en la cuestión de la calidad de la educación. Porque si la Constitución dice que es un derecho de todos la educación, establece también que es una educación de calidad,
no cualquier educación, es de calidad. Y el compromiso del presidente Danilo Medina lo ha demostrado él, es con la calidad de la educación, es con una verdadera revolución en el sistema educativo dominicano. Mire, nosotros tenemos aquí un invitado de siempre, un invitado especial, ojalá, que es el ingeniero Carlos Segura Foster, que es el administrador general del Banco Agrícola, quien nos pone al día siempre en todo lo que tiene que ver con acceso al crédito agrícola, al crédito para la producción agrícola y pecuaria también. Ahí hay mucho de qué hablar y sobre todo hablar de qué va a representar el 2018 en un sector tan importante como este de la agropecuaria. Así que yo le voy a pedir a usted su anuencia para que nosotros vayamos a una breve pausa y recibamos aquí a nuestro contertulio, porque lo es aquí en Ojalá, el ingeniero Carlos Segura Foster. No se mueva de ahí.